Por supuesto, y estamos en comunicación, en este caso con Danilo Antón, es geólogo, geógrafo, escritor, profesor de geografía. Le estamos dando las buenas tardes, la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón una vez más. ¿Qué tal, Danilo? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Danilo, bueno, ahí hacíamos la presentación inicial y un poco queríamos conocer tu opinión, ¿sí? En este caso, sobre la actualidad de la situación de crisis hídrica que está viviendo al día de hoy. ¿Cuál es la situación que está viviendo Montevideo y su zona metropolitana con esta crisis hídrica? Bueno, hay problemas serios, ¿no? Pero un tiempo que el perro me está haciendo ruido. Espera, le voy a decir a mi hijo que lo retenga. Pero un momentito. Ahí está. Ladra el perro. Ladran, señal que cabalgamos, por lo menos. Es una de las frases que se me ocurre en este momento. Y después hay alguna murga con respecto a cuando... Bueno, perdón, el perro empezó a ladrar. Se lo pasé a mi hijo para que lo controle. Ahí está. Porque llegó alguien, se ve que empezó a ladrar. Bueno, la situación es dramática, que se refiere sobre todo a las decisiones que se han tomado en los últimos años por parte de este gobierno. En particular, Montevideo tiene un abastecimiento a partir del río Santa Lucía que es suficiente, normalmente, para abastecer la ciudad. Siempre lo ha sido, siempre y cuando se mantengan reservas para los momentos en que las lluvias disminuyen, cosa que pasa a menudo. Las sequías en el Río de la Plata son frecuentes y siempre lo fueron. En el siglo XVIII y en el siglo XVII y XVIII, ¿hola? Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? En el siglo XVII y XVIII, en Buenos Aires hay registradas por lo menos 10 sequías, de 10 a 15 sequías por siglo. O sea, cada 10 años hay una sequía aproximadamente. Me refiero a Buenos Aires porque hay registros, porque del lado de Montevideo, de Uruguay, no hay registros hasta el siglo XIX, pero en Buenos Aires hay registros de antes. Incluso ha tenido que transportar ganado de la banda oriental a Buenos Aires porque faltaba ganado. Ese es un problema, digamos, periódico relacionado con el régimen pluviométrico en el Río de la Plata. Eso se aplica tanto a Argentina, a Buenos Aires, como a Montevideo. Sí, perfecto. Entonces, ese problema siempre existió. Montevideo depende de un río que tiene bastante caudal, pero a medida que va creciendo la ciudad y se va creciendo el área servida, lo que se llama el área metropolitana, que ahora son prácticamente 2 millones de personas, se hace más difícil abastecerla. Bueno, la represa de Paso Severino, que es la que se construyó en 1986 y que es la que ha servido hasta ahora para proporcionar el agua cuando no llueve, que tiene una capacidad de 70 millones de metros cúbicos, y Montevideo consume 600.000 metros cúbicos, así que da para... No, entiendo que... Sí, da para 2 o 3 meses sin llover, pero el consumo ha subido y entonces se necesita un segundo embalse, cosa que se estuvo estudiando durante varios años. Se hicieron estudios, se hizo evaluación de impacto ambiental, se perforó el lugar y se planificó un anteproyecto para el arroyo Casupá, que es una afluente importante de Santa Lucía Grande.
esa represa estaba lista para ser construida, incluso tenía financiación, estaba todo listo. Es el consejo que le dio Tabaré Vázquez cuando se fue de acá. Primero que tienen que hacer es eso, cosa que decidieron no hacerlo. Uno, para ahorrar muy poca plata, porque no era una gran inversión, porque ya venía un préstamo. Y segundo, para no hacer algo que es para aconsejar al Frente Amplio. Es un tema totalmente político, pero en el peor sentido de la palabra político, pensando que no iba a haber problema. Ni siquiera pensaron, yo creo, que lo hicieron de una forma bastante irresponsable. Durante el 2022 estuvo lloviendo, o sea que recién en la sequía fin del 22 y principio del 2023. O sea que la sequía tiene poco tiempo, pero es suficiente para que bajen las reservas a un punto, que es el actual, en donde Paso Severino ya no tiene más agua. Entonces, la única solución es ir a Aguas Abajo y Aguas Corrientes, que es el lugar donde está la toma, a 40 kilómetros de la desembocadura, ir a Aguas Abajo y ahí empezar a bombear agua de la parte inferior del río Santa Lucía, aguas abajo de Aguas Corrientes. ¿Qué pasa? Que aguas abajo de Aguas Corrientes es el lugar donde se han arrojado los lodos de la planta de tratamiento de Aguas Corrientes. La planta de tratamiento de Aguas Corrientes, que está hace décadas, y ha estado constantemente tirando los lodos, precisamente por el tratamiento, aguas abajo. Y entonces cuando se está bombeando agua de aguas abajo, de esas partes de Santa Lucía, se está moviendo, revolviendo el fondo, que está hecho de lodos en gran medida, no son sedimentos normales del río, sino que son lodos artificiales que se ha tirado de la planta. Esos lodos no se sabe ni lo que contienen, pues son lodos, seguramente hay muchos elementos contaminantes metidos en los lodos, porque eso fue descartado de la planta. Aún así, utilizando el agua de abajo, que contiene más sal, que por eso se habla de agua salada, pero es un agua que es salobre, podemos decir, además de tener esos problemas, resulta que ni siquiera alcanza para los volúmenes que se necesitan. Entonces quieren traer agua de otro lado. El río de la Plata está demasiado lejos para bombear agua del río de la Plata, que sería una solución, porque el agua de la Plata es mejor que nada. Entonces, el agua del río de la Plata tiene bastante sal y no es buena para la salud, pero si necesitamos agua para efectos de uso para usos sanitarios en el baño, en los baños, para lavar, una cantidad de usos que puede hacerse aunque no sea agua potable. Sin embargo, eso tampoco alcanza, porque está un poco lejos. Bombear 40 kilómetros no se puede, no hay, las bombas no dan abasto. Se bombea de más cerca. Entonces hay que traer a otros lugares, el río San José, que es un afluente pero tiene poca agua, no le alcanza. Así que no va a alcanzar nada. Las soluciones que hay no van a alcanzar para cubrir todas las necesidades. Va a haber un déficit que va a ir aumentando. Lo de Casupani existe y además ya sería demasiado tarde. Y el proyecto de Arasatí, que es un desastre porque está en un mal lugar, no el proyecto en sí sería muy bueno, pero lo tienen que hacer, tendría que estar en el departamento de Colonia, de Juan Lacase al oeste, no habría problema, pero no, lo metieron en Arasatí, que está en el departamento de San José, donde el periodo de agua salobre puede llevar a 3-4 meses, entonces eso complica mucho. Todo está mal diseñado y no hay solución porque se metieron en un corral de ramas, como decimos, ¿no? Se están dando jaque mate ellos mismos en un proceso que revela varias cosas. Una total ignorancia de la situación del agua y también de lo que es el tema del agua en Uruguay, que dicho sea paso es compartido por mucha gente. En Uruguay la gente se cree, en general hay una creencia, que yo creo que es una leyenda urbana, de que el Uruguay tiene mucha agua disponible. El hecho no es así. Uruguay tiene agua, tiene bastante agua, puede resolver sus problemas, pero tiene que diseñarlos.
tiene que tener plan, porque sabemos, eso se sabe del otro lado del río, en Buenos Aires, que tienen a veces problemas de sequía. No solo eso, sino que Argentina en general es un problema que le falta agua en muchos lugares. Yo diría, en la mayor parte del país le falta agua a Argentina. En Uruguay no. En general hay agua, no crean que sobra. Se han creado áreas urbanas porque en Uruguay no hay nada, no hay recursos naturales, no hay petróleo, no hay minería, no hay nada. Entonces tiene que inventar algo que los deje contentos. Entonces decimos un país que tiene muchísima agua. Bueno, tiene agua, pero no muchísima. Por ejemplo, el acuífero guaraní, que lo que hablan ellos de la volumen de esta agua. El acuífero de guaraní, como concepto, lo desarrollé yo. El nombre lo sugerí yo, porque nadie se había dado cuenta que existía un acuífero transnacional en esa época. Había varios acuíferos nacionales. En un proyecto que yo armé desde Canadá, se me ocurrió la idea de juntar todos esos acuíferos en uno solo, porque era un solo sistema, y salió, y quedó el acuífero, y ahí propuse que se pusiera el nombre guaraní y se aceptó. Eso es lo que pasó en ese momento. Pero el acuífero guaraní está en el norte, y uno quiere usar el acuífero guaraní, bueno, tiene algunos problemitas. A pesar no es tanta cantidad de agua, a pesar de que sí, es bastante agua, pero no lo suficiente. Da bien para las termas, porque las termas usan poca agua, pero no daría bien para abastecer grandes ciudades, porque implicaría que ya son 50 pozos, 100 pozos, y eso es complicado porque además bajaría la presión y una cantidad de problemas. Pero no hay ciudades, por lo menos en Uruguay. Gran ciudad está Ribeirão Preto, que tiene 900.000 habitantes, que usa el agua, pero guaraní allá en el norte, San Pablo. Pero en general no hay grandes ciudades. Son ciudades de tamaño mediano, como Salta y Concordia, también Rivera, Libramento, etcétera. O sea que, y además estamos lejos, estamos a 400 kilómetros de distancia de Montevideo. Si Montevideo no puede acudir a ese acuífero, no podría aunque estuviera cerca, porque los volúmenes no darían tampoco. Pero no puede, en realidad no hay otros fuentes que se pueden utilizar. El río Uruguay queda demasiado lejos, que sería una posibilidad. La Laguna Merín también queda demasiado lejos, estamos hablando de 200, 300 kilómetros, son grandes proyectos que se tendrían que hacer. El Río Negro queda a casi 300 kilómetros, o sea que hay que limitarse a Santa Lucía y probablemente al el departamento de Colonia. Esas serían las cosas que habría que hacer. Lo está haciendo porque ha decidido que es un poco terco el gobierno. Yo creo que es un poco la actitud del presidente. El presidente es un poco necio y terco de algunos aspectos. Se complementa con la persona que se llama Alfi, que está al frente de la OPP. La OPP y que está tratando de no gastar. Piensa que como su triunfo al final de todo el periodo va a ser bajar el déficit a 2%, no de 5 a 2 o algo así. Yo fui el que lo bajé. Pero para eso hay que eliminar todos los gastos. Uno de los gastos que se buscó eliminar es Casupá. Pero esto va a salir más caro. Los ahorros que se hicieron en ese momento terminan saliendo muchísimo más caros, desde todo punto de vista, porque está habiendo problemas con el tema de la salud. Hay que usar agua embotellada, que hay que traerla de otros lugares, porque en este momento en Montevideo la gente está bebiendo agua embotellada en todas partes, no se puede beber esta agua. Y el agua embotellada viene. En Montevideo hay varios pozos que dejan algunas dudas en cuanto a la calidad del agua, porque Montevideo es una ciudad grande y hay riesgos que el agua local, el agua subterránea local, tenga problemas de contaminación. Pero en general se supone que está más o menos controlada. Serían la Matutina, cuyos pozos estaban en el cerro, no sé si están todavía ahí, del Prado,
que está en pleno Montevideo, está Circe, que está en un suburbio que se llama Paja Blanca, que allí también no hay saneamiento, hay como 5.000 habitantes, y después los pozos de Coca-Cola que están en Camino Carrasco, que es una zona muy poblada. Me imagino que en todos estos lugares se usa carbón activado y se trata de dar agua de mejor calidad. Porque es agua. Y después está Salus, que está en Minas, y eso sí es un agua de muy buena calidad, puedo dar fe, porque yo hice trabajos en esa zona de asesoramiento. Tiene varios pozos y está abasteciendo una medida en Montevideo. Debo decir que además que Minas, que está al lado, la ciudad grande que está al lado de Salus, o de donde está los Salus, o la sierra de Salus, Minas tiene sus propios problemas de agua, porque depende también de Santa Lucía, pero es la parte más alta de la cuenca de Santa Lucía. O sea que esto se ve fácilmente, porque la gente se está cansando, porque además tiene que gastar en agua embotellada, y si bien no es tan cara el agua embotellada, pero requiere estamos hablando de 100 pesos, 200 pesos, o sea, digamos, $3, $4 por día en agua. Claro. Y se agrega a todos los demás gastos, ¿no? 3 o 4 dólares por día en agua son $150 por mes. A una familia se le agrega. Familias que muchas veces sus ingresos son de 20.000 pesos. Claro. Y 20.000 pesos son $500. O sea, se le va la tercera parte del ingreso en agua embotellada a alguna gente. Incluso a algunos se le va más, porque y hay riesgo incluso de que alguna gente, como no tiene plata para comprar, que tome el agua de la canilla, que es insalubre. Y hay una serie de problemas que son causa de políticas de agua no solo equivocada, es irresponsable. Porque yo me imagino un gobierno de derecha haciendo estas cosas, pero no necesariamente un gobierno de derecha implica que sean burros. Un gobierno de derecha puede estar constituido por gente inteligente. Claro, son de derecha, tienen intereses opuestos a la gente, pero pueden ser inteligentes. Pero en este caso no solo no son de derecha y no los intereses del pueblo no importan mucho, sino que además le falta capacidad para al final en este momento han tenido que traer como gerente general un gerente de hace 25 años, 30 años, Castañino, que dicho sea de paso es el tipo que sabe más del tema, pero que demasiado tarde, porque le trajeron y ¿qué va a hacer? Milagros no puede hacer. Claro. ¿No? Él sabe lo que está pasando, pero no lo puede decir porque es un nombramiento político. Pero en realidad es muy dramático lo que pasa a todos los niveles, la torpeza generalizada, en un gobierno que todavía tiene algún apoyo, claro, arañando el 25-40%, lo cual no habla bien del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo es una cultura política bastante importante en muchos aspectos, pero en este caso deja mucho que desear. Se ha generado una brecha entre un grupo de gente que apoya la administración anterior y las que apoyan esta administración, y esta administración ha demostrado bastante incompetente. No solo que defiende los intereses de gente que tiene dinero, los privilegiados, como llaman ellos, los mayaboros, como suelen denominar, pero ni siquiera los mayaboros están beneficiados, porque como los argentinos saben muy bien, el queso uruguayo se ha valorizado artificial y patológicamente, de manera que los uruguayos les conviene ir a Argentina a comprarse todo, incluso a mudarse a Argentina, porque el país se ha hecho muy, muy caro, frente a lo cual Argentina está muy barato, ¿no? Exacto. Entonces la gente cruza y se está gastando millones y millones de dólares, de pesos, en Argentina comprando cosas, las más insólitas. De repente uno puede encontrar en un pueblito del interior antibióticos,
que lo vende un almacén cualquiera. Claro. Le compran antibióticos en Argentina, se traen a Uruguay y lo distribuyen y van a dar a los pueblos chiquitos del interior que están lejos de la frontera incluso. Yo tengo una amiga que vive en Casupá, que está en Florida, que está lejísima de la frontera. Me decía, compré antibióticos. ¿Y cómo conseguiste si no tenés receta? Y dice, no, en el más vendió. Me dijo si quería a 500 o 100. Una cosa absurda, pero llega a ese extremo. Eso es letal, porque ninguna economía aguanta. Cuando se importa mucho, eso lo saben bien los argentinos de la época de Menem, que cuando se importa porque la moneda está artificialmente alta, el valor, la gente importa de cualquier producto, está importando porque la importación sale muy barata. Los viajes, la gente viaja al exterior, se va a Europa, total, Claro. sale barato en Europa. Y hablar de Argentina sale regalado, ¿no? Más fácil ir a Argentina que ir a Piriápolis. Obvio. Preferir ir a Buenos Aires a pasar una semana que irse 3 días a Piriápolis, que queda al lado, ¿no? Está claro. Porque la cosa es disparatada, la situación es disparatada. Está Y clarísimo. además, los uruguayos van a gastar y ni nadie viene a hacer turismo en Uruguay, a no ser que los argentinos que tienen casa no tienen remedio porque es lo único que tienen. Por Pero supuesto. en general disminuye el turismo argentino, disminuye el turismo de otras partes, en cambio aumenta el turismo uruguayo, y eso es plata que se va. Exacto. Se va para compra de cosas, se va para viajes, se va para cualquier... Y ni hablar que se va para las cuentas de la gente que sea, sabemos, los mayaboros que se cuentan en el exterior, y ahí depositan los dólares que les salen baratos. Eso no tiene futuro, es insostenible. Danilo. Pero no se da cuenta por ahora. No todo el mundo se da cuenta. No nos queda más tiempo, te agradecemos mucho la participación y decime cómo hacemos, por ejemplo, si las y los oyentes se prendieron con el tema y quieren saber más, porque digo, tenés varios temas realizados sobre cambio climático, sobre la situación del agua salada en Montevideo. Contame cómo pueden hacer contacto con vos. Bueno, últimamente, desde hace ya un tiempo, desde 3 años, un poco más de 3 años, que Roberto te puede dar fe porque me ayudó al principio de algunos consejos. Empecé a subir videos, preparé videos y compartir experiencias y puntos de vista, etcétera. Empecé en 2020, a principios de enero del 2020. Y bueno, hago uno de cada 3-4 días, hago un video corto y ahí ya tengo 515 videos subidos a YouTube, ¿no? Muchos de ellos sobre temas de agua, relacionados con el agua. Últimamente hay un video específicamente sobre que se llama agua salada, que trata del tema Montevideo último. Y tengo sobre cambio climático, tengo muchos, no tengo varios, como 10 o 15. Al canal se accede con mi nombre, Danilo Antón, o con el título de Mitos y Verdades. Y van a encontrar videos de geografía, de geología, de experiencias personales, una cantidad de videos y lo que se me va ocurriendo más o menos, ¿no? Así que encantado de compartir los videos que ya he subido a internet, a YouTube durante estos últimos 3 años y medio. Ahí está. Bueno, un gustazo como siempre, Danilo, y no va a faltar la oportunidad. Si te das una vuelta por Buenos Aires un sábado, más que bienvenido acá al estudio de Radiográfica. Bueno, ahora me está resultando muy barato ir a Buenos Aires, ¿no? Tengo que convencer a algunos de mis amigos, amigas o hijos Ahí está. para acompañarme y no aburrirme en el viaje. Ahí está. Porque desde Buenos Aires 1000 veces, durante mucho tiempo estuve viajando. Últimamente estoy en Montevideo porque jubilado, tranquilo, después de una larga vida de muchísimos viajes, estoy acá en Montevideo sobreviviendo estos años que espero que pasen rápido, ¿no? Ahí está. Para uno está difícil, cuando más la gente que tiene
tiene problemas de desempleo, insuficientes ingresos, etcétera, pero se da. Ya lo creo. Tenemos en Argentina hay muchas experiencias de muchos países, incluyendo en Argentina. Ahí está. Compartimos también esto. Las periódicas depresiones y recesiones que nos acompañan desde a lo largo de la historia, ¿no? Así que aquí estamos. Un saludo, gracias, y bueno, nos encontraremos pronto. Danilo Antón pasaba aquí.